Bienvenidos alumnos, nos encontramos nuevamente a través de este medio que busca brindar un espacio de aprendizaje orientado hacia los temas y conceptos que se enseñan en la materia Física 2 mediante el desarrollo paso a paso de distintas situaciones problemáticas. En el día de hoy veremos un problema sobre ley de Lenz. Veamos cuál es el problema. Una espira circular de alambre está en una región de campo magnético espacialmente uniforme, como se aprecia en la figura. El campo magnético está dirigido hacia el plano de la figura. Determine el sentido horario o antihorario de la corriente inducida en la espira cuando el campo aumenta, cuando el campo disminuye o cuando el campo tiene un valor constante V0. Explique su razonamiento. Vamos a empezar por la primera situación donde se nos dice que el campo aumenta. Tenemos entonces una espira de una sola vuelta ubicada dentro de un campo inicialmente uniforme. Ahora el campo exterior va a aumentar, lo que va a ocasionar que el flujo a través del área interior de la espira aumente. La ley de inducción de Faraday nos indicaba que esta variación de flujo magnético produciría una Fe inducida en el conductor. Esta era la expresión matemática para la ley de Faraday. Vemos que en esta expresión matemática aparece un signo menos. Este signo menos se refiere a la ley de Lenz. La ley de Lenz nos refiere que una corriente producida por una Fe inducida se mueve en una dirección de manera que el campo magnético creado por esta corriente se opone al cambio original en el flujo. Como hay una oposición al cambio original en el flujo, eso físicamente, matemáticamente se expresa a través del signo menos de la ley de Faraday. Es decir, que la ley de Lenz de este problema es este signo menos de la ley de Faraday. ¿Qué quiere decir esto? Que la Fe inducida siempre estará en una dirección que se opone al cambio original en el flujo que la produjo. Vamos a ver en este problema, en una primera instancia, donde el campo exterior aumenta, aumentando el flujo a través del área delimitada por esta espira, cómo podemos usar eso para determinar si el sentido de la corriente inducida en esta espira es horario o antihorario. Entonces, volvamos a recordar, la ley de Lenz nos refiere que una corriente producida por una Fe inducida se mueve en una dirección de manera que el campo magnético creado por esta corriente se opone al cambio original en el flujo. Veamos cómo sería en este problema. Nosotros sabemos que el campo exterior aumenta, por lo tanto, la Fe inducida debería producir un flujo en el interior de la espira que fuera hacia afuera del plano de la hoja. ¿Por qué? Porque tenemos un campo que está aumentando su valor en una dirección hacia adentro del plano de la hoja. Oponerse a eso sería que aparezca un campo inducido que fuera hacia el exterior del plano de la hoja, es decir, apuntando hacia ustedes. De esa manera, este campo inducido con el campo exterior que está aumentando se tratarían de compensar y entonces tendríamos el efecto de la ley de Lenz, que es una oposición al cambio. Así, este nuevo flujo, este flujo inducido, sería contrario al cambio que está ocurriendo desde el campo exterior. Recordemos la regla de la mano derecha para determinar la dirección de un campo magnético en función del sentido en que circula una corriente eléctrica en un conductor. La regla de la mano derecha nos decía que el pulgar apuntaba en la misma dirección que la corriente eléctrica y los demás dedos de la mano derecha, volvemos a recordar, siguen la dirección del campo magnético. Entonces, no nos olvidemos que en este problema queremos determinar cómo será la corriente inducida, si será horaria o antihoraria, de tal manera que cumpla con la ley de Lenz. Ya hemos deducido que para oponernos al cambio exterior necesitamos que el campo magnético inducido, representado acá con esta flecha saliente de la hoja color rojo, deberían tener esa dirección y ese sentido. Entonces, si nosotros utilizamos nuestra mano derecha con el dedo pulgar en la dirección de la corriente y orientamos a propósito los demás dedos en la dirección del campo inducido,
vamos a ver entonces el sentido de la corriente inducida para cumplir con la ley de Lenz. En este caso debería ser un sentido antihorario, es decir, contrario a las agujas del reloj. Utilizando la mano derecha y colocando los demás dedos salvo el pulgar en la dirección del campo inducido, puedo determinar entonces en qué sentido debería circular la corriente inducida para que se cumpla la ley de Lenz. Y en este caso obtenemos que debería ser una corriente antihoraria o en el sentido contrario de las agujas del reloj. Ahora el problema nos propone un segundo caso. El campo disminuye. Entonces ahora tenemos un campo exterior que está disminuyendo. La fén inducida debería producir un flujo en el interior de la espira hacia adentro del plano de la hoja, oponiéndose al cambio del flujo exterior. No nos olvidemos que ahora tenemos menos campo atravesando el plano de la espira. Entonces la oposición sería aumentar la cantidad de campo que atraviesa el plano de la espira para hacer una oposición a lo que está ocurriendo de manera exterior. Por lo tanto, el campo inducido ahora debería ser hacia adentro de la hoja en esta zona, no hacia afuera como fue hace un rato. Así, este flujo sería contrario al cambio. El cambio exterior que está ocurriendo es que hay menos campo a través del área de la espira. Entonces, la oposición sería aumentar el campo a través del área de la espira. Volvemos a utilizar la regla de la mano derecha con los dedos de nuestra mano apuntando en la dirección del campo inducido. El pulgar nos quedará directamente apuntando en el sentido que debería circular la corriente en esta espira, de manera de conseguir un campo inducido hacia el interior de la hoja. Entonces vemos que para que eso se cumpla, la corriente inducida debería ser en el sentido de las agujas del reloj, o como se conoce, en el sentido horario. ¿Y qué pasaría en el tercer ítem de este problema, donde dice que el campo magnético tiene un valor constante? Si ahora el campo exterior mantiene un valor constante, no hay variación del flujo magnético. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de Faraday, no hay fén inducida y en consecuencia tampoco hay corriente inducida. Sin embargo, tengamos en cuenta que el flujo magnético a través del área delimitada por la espira sigue existiendo, sigue estando presente. Sin embargo, en esta situación, este flujo no está cambiando y por lo tanto no hay fén inducida. Esperemos que se haya entendido, que haya sido de su agrado. No se olvide que siempre se puede volver a empezar a ver este video para comprender los conceptos explicados. Será entonces hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.